Esta noche tenemos una conferencia que es muy importante, pero sobre todo es trascendente y será muy determinante en el desarrollo de nuestra vida cristiana. La he titulado Cuando la bendición se vuelve un tropiezo. Diga conmigo, cuando la bendición se vuelve un tropiezo. Dígale a la persona que tiene a su lado, la conferencia de hoy se tituló Cuando la bendición se vuelve un tropiezo. Déjeme decirle que vivimos en una sociedad en la que día a día las personas luchan y se esfuerzan por tener mejores condiciones de vida. ¿Cuántos de ustedes cada mañana se levantan con esa expectativa de tener mejores condiciones de vida? Todos en lo más íntimo de nuestro corazón tenemos sueños y anhelos que le dan sentido a nuestra vida. Hay quienes se esmeran por tener un buen auto, otros se esmeran y se esfuerzan por tener buena ropa, otros por tener una linda casa. Todo esto es bueno y es parte del plan de Dios para nosotros. Dios desea que seamos prósperos. La Biblia dice por medio del apóstol Juan, amado, deseo que seas prosperado en todo. Diga conmigo, en todo. El apóstol Juan nos está declarando el consejo de Dios y aquello que ha descubierto que está en lo más íntimo de su corazón. Y él dice, Dios desea que seas prosperado en todo, así como prosperas espiritualmente. Cuando la Biblia nos está diciendo que Dios desea que seamos prosperados en todo, se está refiriendo en todas las áreas de nuestra vida. No solamente en el área financiera, no solamente en el área laboral, no solamente en el área de lo personal, sino también en todas aquellas áreas en las cuales nosotros nos involucramos día con día. De modo que podemos darnos cuenta que lo que hay en el corazón de Dios para nosotros siempre será bendición, lo cual nos es dado con la finalidad de marcar una clara diferencia entre su pueblo y el resto de la humanidad. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo soy pueblo del Señor? Somos pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por su sangre y eso nos da la facultad de poder vivir en un estándar más alto de bendición. Amén. Así que diga conmigo, yo soy bendecido porque a mí Dios me ama. Una vez más, yo soy bendecido porque a mí Dios me ama. ¿Cuántos están seguros de eso? Debemos de estar cada día seguros de que la bendición de Dios está sobre nuestra vida. Y no es por algo que nosotros hagamos como para que Él deba de amarnos, sino por el solo hecho de que somos creación suya e hijos suyos. Y ese amor se vierte claramente sobre cada uno de nosotros, deseándonos bendecir. La Biblia nos enseña a través del profeta Jeremías que los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Porque Él quiere darnos estabilidad, no solo en nuestro presente, sino también en nuestro futuro. Hoy muchas personas no están disfrutando de la bendición de Dios y no tienen estabilidad. Pueden tener riquezas, pueden tener lujos, pueden tener tantas cosas como su corazón desee, pero su vida carece de estabilidad. Solo la bendición de Dios es lo que puede traer estabilidad a nuestra vida en el presente y en el futuro. Diga conmigo, Dios quiere que mi vida sea estable. Dios desea bendecirnos para que nuestra vida se mueva en un nivel de dicha y estabilidad. Por mucho tiempo se pensó que el ser pobre era sinónimo de espiritualidad. ¿Cuántos de ustedes recuerdan esa época, ese tiempo en la iglesia donde se pensaba que si las personas eran pobres eran espirituales? Se creía que el no tener ni siquiera lo suficiente para el diario vivir era sinónimo de humildad. Es que son humildes, es que son muy espirituales. Y la gente creía que la persona que debía de estar en peores condiciones era el pastor. Y si el pastor estaba realmente viviendo en la miseria, es porque era un genuino siervo del Señor. Y esa era la mentalidad que se tenía y que permeó a la iglesia por muchos años. Hoy día, a causa de una vana manera de vivir,
Hay muchos teólogos y maestros de las Escrituras que enfatizan que si no eres rico, estás fuera de la bendición de Dios. Y es el otro extremo completamente. Los extremos siempre dañan al cuerpo de Cristo. Entonces no podemos decir que estar en la miseria es ser espiritual, ser humilde y ser bendecido, ni tampoco debemos de creer que solo la opulencia es sinónimo de la bendición de Dios. Ninguna de estas dos enseñanzas son correctas. Ambas son completamente ajenas a lo que la palabra de Dios enseña. Dios quiere bendecirnos y Él quiere que prosperemos. Pero cuando no vivimos dentro de un parámetro equilibrado, corremos el riesgo de extraviarnos de la voluntad del Señor y apartarnos de Dios. Entonces, hay un gran peligro cuando nosotros no estamos viviendo teniendo un parámetro equilibrado. Dios se goza en tus éxitos. Dios se alegra cuando tú triunfas, se alegra cuando tú sales adelante. De hecho, Él lo disfruta. Cada uno de tus éxitos, cada uno de tus triunfos, Dios lo está celebrando porque Él te ama y porque Él quiere que su bendición te lleve a un nivel más alto. Yo recuerdo ese pasaje en la Escritura en el cual los discípulos llegan con Jesús y le dicen: Maestro, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor Jesucristo dice: ¡Yujú! ¡Excelente! Él no tuvo una actitud de apatía. Ah, qué bueno. Jamás. Yo puedo ver ese cuadro donde Él se goza, se alegra, comparte el triunfo y la alegría de sus discípulos. Cuando tú estás disfrutando de la bendición de Dios y tú eres promovido en lo laboral, cuando tú tienes un ascenso, cuando tú tienes un mejor sueldo, cuando tus ventas se incrementan, cuando en tu escuela todo está yendo muy bien, cuando en tus relaciones personales todo avanza, cuando tu salud está de maravilla, Dios se goza contigo. Tenemos un Dios personal, un Dios que se deleita en bendecirnos. Diga conmigo: mi Dios se deleita en bendecirnos. Mire, esto es muy raro que suceda. Hoy día no hay personas así prácticamente, pero es muy raro que exista una persona que dé simplemente por el gusto de dar. Que digas: yo quiero darte esto solo porque quiero disfrutar el verte feliz. La gran mayoría de las personas están buscando algo detrás de lo que ofrecen o algo detrás de lo que dan. La bendición de la Escritura nos dice que la bendición de Dios es la que enriquece. Y Dios no añade con su bendición tristeza alguna. Cuando recibimos su bendición, esta tiene buenos propósitos de Dios para nosotros. Tú recibes la bendición de Dios y esa bendición tiene buenos propósitos. Dios te la da con buenos propósitos. Pero muchas veces nosotros no sabemos administrar la bendición. En otras palabras, puedes decir conmigo: todo lo que Dios me da, me lo da con el propósito de verme sonreír. Dios quiere verte sonreír. ¿Por qué? Porque tu bienestar le provoca satisfacción. Él no está esperando que por lo que te dio le des. Él quiere que seas feliz y que de la gratitud que hay en tu corazón, tú espontáneamente le honres y tú espontáneamente le bendigas. Pero debemos entender esto: todo lo que Dios nos los da con la finalidad de vernos sonreír. Él quiere que vivamos en su bendición. Por eso es tan importante que consideremos lo siguiente. La palabra de Dios nos dice allí en Génesis capítulo 12, verso 2, algo muy importante. Y dice la Escritura así: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Lea conmigo: y te bendeciré. Una vez más: y te bendeciré.
Dios está hablando con Abraham y Dios le está diciendo a Abraham, yo tengo un plan, yo tengo un propósito para ti. Yo te voy a hacer una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre. En otras palabras, te haré un hombre de influencia por doquiera que vayas, por doquiera que estés, y serás una bendición. En esta porción de la escritura se enfatiza el deseo que hay en el corazón de Dios para Abraham. Y escuche con atención. Si eso estaba en el corazón de Dios para Abraham, lo está para conmigo. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que yo estoy presente en Abraham. La Biblia dice que nosotros somos linaje de Abraham por medio de la fe. Entonces, si yo soy linaje de Abraham, todos los buenos deseos y todos los propósitos de Dios para él y sus descendientes son para mí. Entonces somos un pueblo bendecido por Dios. Somos un pueblo que ve la mano de Dios en todo lo que hacemos. Somos un pueblo que está rodeado de su bien. Amén. Así que cuando Dios le dijo, te quiero bendecir, es una expresión que debemos de tomar como propia. Dios te quiere bendecir. Di conmigo, Dios me quiere bendecir. Dile al de al lado, Dios me quiere bendecir. Es más, de una forma aún yendo un poco más allá. Si a alguien de entre todos Dios quiere bendecir, me quiere bendecir a mí. Dígale a alguien. Es más, un poco más allá. Si Dios tuviera que escoger entre a quién bendecirá, si a ti o a mí, me escogería a mí. Muchos de nosotros ya no tenemos seguridad para decir eso. Decimos, ay no, ¿y qué tal si a mí me hace el feo? Ay no, no he sido tan bueno. Es que nuestro Dios nos ama y Él desea bendecirnos. Él se deleita en bendecirnos. ¿Cuántos de ustedes padres se deleitan cuando sus niños eran pequeños y hacían esas compras de inicio de año? Bueno, la de Reyes. Y usted iba y buscaba ese juguete que el niño o la niña había escrito con tanta ilusión, pensando que algún reno de nariz roja o quizá algún camello lo traería. Y en la mañana, cuando despertaba, lo primero que hacía era correr, quizá a la sala, o quizá a la cocina, o quizá al patio. Y cuando veía eso, sí o no, su satisfacción era ver su carita, que nada más le hacía, mamá, papá, mira lo que me trajeron los reyes. Usted no se llevaba crédito alguno, pero sentía con eso una satisfacción. A veces nosotros ni gracias le decimos a Dios. Y no por eso Él deja de bendecirnos. Él sigue bendiciéndonos porque a Él le place bendecirnos. Él dice, si no me das gracias, si no me honras, no lo hago por eso, lo hago porque te amo. Y fíjense qué importante es entender el corazón de Dios. Abraham no era un hombre pobre, pero llegó a ser un hombre riquísimo. No era un hombre insignificante, pero llegó a ser un hombre poderoso. Era un hombre cualquiera, pero llegó a ser amigo de Dios. Dios siempre nos bendice y Él nos quiere llevar más lejos. Él quiere prosperarte, sanarte, restaurarte, rodearte de todo aquello que ahora no tienes, pero necesitas. Él quiere que seas dichoso. Él quiere que seas feliz. Él quiere que tengas paz en tu corazón. Él quiere que tengas paz en tu mente. Él quiere que tengas paz en tu derredor. Él quiere tu satisfacción. Él quiere tu deleite. Él quiere tu gozo. Porque te ama. El problema que yo encuentro, y este problema surge y se agrava cuando nosotros no entendemos el propósito de la bendición. Y es que esta nos es confiada para que seamos una bendición. Vivimos en una sociedad que se centra en sí misma.
Y pensamos que todo lo que recibimos de Dios es solo para nosotros. Y no entendemos que lo que el cielo nos ha confiado es para poder bendecir a aquellos que nos rodean y para que éstos puedan ver el amor de Dios a través de nosotros. Y ese es un grave problema. ¿Por qué? Porque cuando las personas pierden de vista este principio y piensan que todo cuanto tienen es solo para ellos, porque es suyo, porque es su trabajo, porque es su fuerza, porque es su inteligencia, porque es su empresa, porque es su negocio, y creen que todo lo que han obtenido es gracias a su poder y fuerza, es que entonces estos se olvidan de que quien se los ha dado es Dios. Mire, he sabido de personas que buscan a Dios pidiéndole un empleo y son fervientes, ruegan por él, buscan a Dios, están pidiéndole: Señor, dame un mejor empleo, dame un empleo que sea mejor remunerado, que tenga más prestaciones. Señor, ves mi condición y necesito un ingreso de tanta cantidad. Y nuestro Dios, que es tan bueno, nos responde. Y es un empleo bien remunerado, con prestaciones superiores a las de la ley. Él siempre nos responde más allá de lo que nosotros pedimos o imaginamos. Y entonces llega la bendición a nuestra vida. ¿Pero qué sucede? Pues esas personas comienzan a enfrascarse más en su empleo o en su negocio y comienzan a presentar pretextos para ya no buscar el rostro de Dios. Comenzaron buscando el rostro de Dios y terminaron encantados con su mano. Quedaron fijados en su mano. Y la bendición de Dios comienza a convertirse en un tropiezo para ellos, a causa de que ahora la bendición está ocupando un lugar entre Dios y ellos. Antes era buscar a Dios para tener un trabajo. Ahora, por causa del trabajo, ya no me comunico con Dios. No, es que tengo que ver mis negocios. Y a la hora de la reunión, ¿en serio? No, sí, es que es muy, muy importante. Y si no estuvieras, ¿se vendría abajo tu negocio, tu empresa? No, pero es que es vital que lo haga. Cuando buscábamos a Dios y no teníamos nada, pidiéndole prosperidad, pidiéndole abundancia, y Él nos contestó. Hoy ponemos pretextos para servirlo. Y decimos: no, es que Señor, no puedo porque todos los negocios que me has dado, todas las responsabilidades que tengo, ¿cómo quieres que las deje para ir a buscar tu rostro? Estoy tan entretenido con lo que tienes en tu mano que no puedo. Y la bendición comienza a convertirse en tu mayor tropiezo. Dejan de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque la bendición ahora se ha apropiado de su mente y corazón. Jesús dijo que donde estuviera nuestro tesoro, allí estaría nuestro corazón. Moisés tenía claro cuál era su tesoro. Él le dijo a Dios: si tú no has de ir conmigo, si tú no has de estar con nosotros, no nos lleves a ninguna parte. Pero hoy día muchas personas dicen: mientras que tú me des dinero, mientras que tú me des salud, mientras que tú me des buenas relaciones personales al interior de mi familia o en lo laboral, si quieres, quédate lejos. Y esa es la realidad que hoy vivimos. Porque la gente está en busca del beneficio llamado bendición, porque no entiende el propósito de la bendición. La bendición en la vida de muchas personas ha venido a ocupar el lugar que antes le pertenecía solo a Dios. Y la bendición nos ha alejado de Él. Antes, cuando ganabas un salario modesto, no faltabas en las reuniones de oración. Ahora que tienes abundancia, rara vez te paras. ¿Por qué? Ya no necesito tanto.
ya no lo requiero. Cuando emocionalmente estabas inestable, querías buscar su rostro para tener estabilidad. Ahora que te sientes bien y seguro, ¿para qué buscar a Dios? La bendición que Él te dio a causa de que te ama se convirtió en tu tropiezo. Él te bendice con pensamientos de bien, pero el no entender el por qué nos da su bendición y para qué es lo que nos enfrasca en un entendimiento absurdo de lo que Él se propone llevar a cabo con nosotros. Conozco otro grupo de personas que se lamentan porque han perdido un muy buen empleo. Y dicen, no tendré otro igual con el horario, las facilidades, las prestaciones, el sueldo. Mire, hace poco supe de una persona que ganaba mensualmente más de 20,000 pesos. Y los registros de su honra a Dios, sus diezmos, no lo reflejaban. Reflejaban que esa persona ganaba alrededor de 1,000 pesos semestrales. Uno está constantemente orando por esos hermanos que dices, sobrevive con 300 pesos al año. Dios, prospéralo, ayúdalo, Señor, mira. Pero sabemos que esto no es así. ¿Cuál es el problema? Su salario se ha convertido para ellos en un tropiezo. Porque no pueden ser completamente honestos con Dios, porque lo que deberían darle a Dios les parece demasiado cuando no consideran que Dios les está dando 9 veces más de lo que a Él le correspondería recibir. Entonces, algunos con apariencia de piedad solo dan sus aportaciones voluntarias como diezmo. No son celosos de apartar la cantidad exacta para honrar a Dios. No, pues ponle 300 pesos, yo creo que sí gano eso. Y haces la cuenta de tus gastos y lo triplicas fácilmente. ¿Qué hay con la bendición? Ay, no, es que Dios sabe que tengo compromisos, renta, esposa, carro, hipoteca. No, Dios sabe. Que tú no seas un fiel administrador de las bendiciones que Dios te da es otra cosa. Pero obviamente Él lo sabe. Hay personas para las cuales el éxito les hace mal. El tener éxito les hace daño. Son personas que cuando comienzan a ver más dinero en su billetera, comienzan a ver más recursos, hasta su actitud cambia. ¿Ha conocido a personas así? Que antes eran a todo dar, bien sencillas y se podían comer unos tacos de suadero en la esquina, pero cuando empezaron a ganar dinero incluso hasta te dejaron de hablar. Antes tú les pagabas siempre la cuenta, yo creo que ya no quieren invitar, pero sucede. La gente cambia. ¿Por qué? Porque comienza a sentirse autosuficiente y se olvida de que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. No es por nuestra mucha capacidad, no es por nuestra mucha inteligencia, es porque a Dios le ha placido bendecirnos. Hay personas a las cuales el llegar a ser de influencia les hace olvidar de dónde salieron y quién fue el que los promovió. En otras palabras, se olvidan de aquel de quien procede todo cuanto tienen. Y eso también es un suceso registrado en la Escritura. Y hoy vamos a trabajar sobre de él. Acompáñame por favor al libro de Jueces. Vamos a ver varios versículos del capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 9. Vamos a trabajar sobre la historia de Gedeón. ¿Cuántos conocen la historia de Gedeón? Bien, mientras que usted lo encuentra, libro de Jueces, capítulo 6, déjeme decirle que el corazón del ser humano no debe perder de vista el rostro de su Dios si no quiere desviar su mirada hacia las manos de su Creador. El corazón del hombre, por naturaleza, va a fijar su atención en aquello que es el origen de su pasión. Entonces, si el origen de tu pasión es su presencia,
Tú estarás mirando el rostro de Dios continuamente y buscando más de Él. Pero si de repente sale de Dios una bendición, puede ser que si tú no tienes la convicción de que lo más valioso que hay en la vida es su presencia, tu mirada se desvíe hacia su mano. Y entonces dejas de buscar su rostro y te enfocas en su bendición. Es como un ejemplo muy sencillo. Ale, pasa. Sí. Ella está orando a Dios por un celular. Ven acá. Y le está pidiendo a Dios, bendíceme, Señor, con un celular. Es figurado, ¿ok? Entonces, ella está buscando mi rostro y está pidiéndome un celular y yo represento a Dios. Y ella está diciéndome, Padre, yo tengo una necesidad. Y es la necesidad de un celular. Bendíceme, como sea tu deseo, pero bendíceme. Dios no está pensando en darle un Nokia de hace 4 o 5 años. No está pensando Dios en eso. Cuando nosotros recibimos algo así es porque fuimos específicos. Dios, dame ese carrito, aunque esté golpeado. Cuando tú le dices a Dios, dame como sea tu voluntad, Él está pensando en lo mejor. Entonces Dios ya tiene en su mente, cuando ella le pidió un celular y que fuera conforme a su voluntad, Dios dice, le voy a dar un Galaxy S3. Y entonces viene Dios y tú estás mirando su rostro y Él te dice, tómalo. Entonces tu mirada se desvía y ya está en su mano, ya no en su rostro. ¿Ok? Y solo ese hecho, dice ya suelta. Gracias. Solo ese hecho hace que en nuestro tiempo y dimensión estemos en riesgo de alejarnos del propósito de Dios. Es solo un instante, pero puede llevarte muy lejos cuando dejas de mirar el rostro de Dios. Vamos a ver esto en el contexto de la historia de Gedeón. Jueces capítulo 6, y vamos a poner nuestra vista en el verso 12. Y dice la palabra del Señor así: cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. El mismo que envió a Moisés está hablándole a Gedeón. Yo soy, te envía. Tengo un pensamiento de bien para ti. No estás en tu mejor momento, no estás en el lugar donde quisieras, pero lo que está en mi corazón es bendecirte y llevarte mucho más lejos que donde te encuentras ahora. ¿Entendemos eso? Entonces fíjese lo que dice la palabra del Señor. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Fíjense, mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. ¿Cuál es su condición? Una condición precaria. Este hombre pertenece al clan más débil de la tribu de Manasés y él es el más insignificante de su familia. Pero Dios quiere bendecirlo. Digan conmigo, Dios quiere bendecirlo. Dios quiere bendecirlo. Una vez más, Dios quiere bendecirlo. Dios quiere bendecirlo. Entonces la palabra del Señor nos dice en el verso 16 que el Señor le respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo.
Dios le está diciendo a Gedeón, no importa tu presente, tu mañana será mejor que hoy, porque yo deseo bendecirte. Y fíjese lo que continúa diciéndonos la escritura. Ahora vaya al capítulo 7. Capítulo 7 del libro de Jueces. Y vamos a leer lo que dice la escritura en el verso 2. El Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en tus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. Cuando Gedeón convoca al pueblo para oponerse a Madián, le responden 32,000 guerreros. Y Dios le dice: tienes demasiada gente para que mi propósito se cumpla en tu vida. Así que no quiero que el día de mañana ustedes crean que lograron conquistar a Madián porque eran demasiados, o porque eran muy fuertes, o porque eran muy capaces. Así que dile a los hombres de guerra que los que tengan miedo se vayan a su casa. Y entonces Gedeón les dice: estamos a punto de enfrentar a los madianitas. Quienes tengan miedo, váyanse a su casa. Y de los 32,000, 22,000 que se van. Y le quedan 10,000. Verso 3. Vamos al verso 7 mejor. Verso 7. El Señor le dijo a Gedeón. No, quiero continuar desde el verso 4. Vamos a leer el verso 4 hasta el 7. Dice: pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía hay demasiada gente, hazlos bajar al agua y allí los seleccionaré por ti. Diga conmigo: Dios selecciona por mí. Dios escoge por mí. Y eso es algo que a veces nos cuesta trabajo, pero que es una realidad. La bendición de Dios, recuerde, es la que enriquece y no añade con ella tristeza alguna. Cuando la bendición de Dios viene a nuestra vida, viene con el mejor propósito del cielo, porque es lo mejor para nosotros. ¿Ok? A veces estamos pidiéndole algo al Señor que no es lo mejor para nosotros. Y por este motivo hay ocasiones en las que no recibimos respuesta, aunque en el silencio la respuesta está implícita. ¿Entendemos eso? Dice la palabra del Señor. Verso 5. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Allí el Señor le dijo: a los que laman el agua con la lengua como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gedeón: con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto, que se vaya a su casa. Dios hace una selección de personal y dice: los miedosos no son aptos para la guerra, y los que se distraen tampoco. Aquellos que se entregaron a su pasión, aquellos que se postraron para beber el agua y perdieron la atención de lo que les rodeaba, no estaban aptos para enfrentar al enemigo. Solo los que doblaron su rodilla y llevaban el agua del río a su boca estaban alertas. Estos eran personas capaces de poder enfrentar a Madián. En otras palabras, Dios siempre nos da lo mejor. De los 32,000, Dios dijo: 300 son los mejores. No necesito un gran número para conquistar. Con 300 te voy a entregar a Madián. Y fíjese lo que continúa la escritura diciendo. Verso 13. Gedeón llegó precisamente en el momento en que un hombre le contaba su sueño a un amigo. Y es que Dios le había dicho a Gedeón: si tú tienes todavía temor, ve al campamento de Madián y pon atención a lo que escuches a la gente decir. Entonces dice la escritura que Gedeón llega precisamente en el momento en el que un hombre le contaba su sueño a un amigo. Tuve un sueño, decía, en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una carpa que ésta se volteaba y se venía abajo.
Su amigo le respondió: eso no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Verso 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó: levántense, el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita. ¿Qué es lo que está pasando? Gedeón al principio decía: mi familia es la más débil del clan de Manasés y yo soy el hombre más insignificante de mi familia. Pero después de ver cómo Dios comienza a abrirle puertas y cómo Dios comienza a preparar todo para bendecirlo, él empieza a tomar confianza y él empieza a darse cuenta que Dios le está respaldando. ¿Estamos ahí conmigo? Dice la palabra del Señor, verso 16, que Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 campañas y distribuyó entre todos ellos trompetas y cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, les dijo, sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. Cuando yo y todos los que están conmigo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan: por el Señor y por Gedeón. La palabra del Señor nos dice en el verso 22 que al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. Y acabó con Madián. Dios bendice a Gedeón con una victoria que él en su vida la había soñado. Jamás. Cuando el ángel del Señor se presenta delante de él, él está escondido en un lagar, trillando trigo, escondido, con temores, con una gran frustración. Y Dios comienza a mostrarle su favor. Y ahora ese hombre ve la bendición del Señor ante sus ojos. Ya no es el mismo chico temeroso. Ahora es un hombre de guerra que conquistó a Madián. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 8, a partir del verso 22. Dice la escritura: entonces, después de esa gran victoria, los israelitas le dijeron a Gedeón: gobierna sobre nosotros, y después de ti, tu hijo y tu nieto, porque nos has librado del poder de los madianitas. Pero Gedeón les dijo: yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo, solo el Señor los gobernará. Verso 24. Pero tengo una petición, añadió: que cada uno de ustedes me dé un anillo de lo que les tocó del botín. El pueblo de Israel conquistó a Madián y se quedó con toda su riqueza. Entonces Gedeón le dice al pueblo: quiero que de la parte que ustedes les correspondió en la victoria, me regalen un anillo de oro. Y dice la escritura que esa era la costumbre de los ismaelitas. Entonces Gedeón comienza a pervertir su visión en relación a la bendición. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios, verso 25. Entonces ellos contestaron: con mucho gusto te los daremos. Así que tendieron una manta y cada hombre echó en ella un anillo de su botín. El peso de los anillos de oro que les pidió llegó a 19 kilos, sin contar los adornos, los aros y los vestidos de púrpura que usaban los reyes madianitas, ni los collares que llevaban sus camellos. ¿Se da cuenta? Ahora Gedeón tiene un botín. Diga conmigo: Gedeón tiene un botín. Tiene una bendición. 19 kilos de oro. ¿Qué hace con ello? Verso 27. Con el oro, Gedeón hizo un efod que puso en Ofra, su ciudad. Y todo Israel se prostituyó al adorar allí el efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Gedeón dejó de ver el rostro de Dios y se enfocó en la mano de Dios, la provisión de Dios. Cuando dejamos de ver el rostro de Dios y nos enfocamos en su mano, nosotros estamos en riesgo
de que nuestra vida se aleje del propósito del Señor. Este no es el único caso que encontramos en la Escritura. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel idolatraba la serpiente de bronce que Moisés hizo. Y esta finalmente fue destruida por el rey Ezequías. Casos como el de aquel hombre del cual el Señor Jesucristo enseñó. Vamos a ver un pasaje en la Escritura. Vaya por favor a Lucas capítulo 12. Ahí encontramos otra historia en la cual el Señor nos muestra cómo es que actualmente muy pocas personas entienden el significado de la bendición. La gran mayoría se enfoca simplemente en sus propios deseos. Dice la palabra de Dios a partir del verso 13. Uno de entre la multitud le pidió: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Si ese hombre le tiene que decir a Jesús que le diga a su hermano que haga algo, es porque sabe que Jesús es un hombre de influencia y segundo, sabe que su hermano solo escuchará a Jesús. Este hombre está buscando a Cristo no porque tenga una pasión hacia Él, sino porque espera de Él un beneficio. Jesús sabe esto y le dice: Hombre, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Jesús jamás impone aquello que Él desea provocar en nosotros. Él siempre nos inspira. Amén. Entonces Jesús le advirtió a la gente: tengan cuidado, absténganse de toda avaricia. Subraye esto en su Biblia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola diciendo: el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré: alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Diga conmigo: guardadas. La bendición de Dios no es para guardarla. Mientras que Israel estuvo en el desierto, Dios se reveló a ellos como su proveedor. Pero muchos que no confiaban en Él guardaban la bendición que era el maná, porque no sabían si mañana Dios seguiría siendo fiel. ¿Y qué sucedió con ese maná que ellos guardaron? Se pudrió. Se llenó de gusanos. Esto nos habla de que nosotros debemos de ser conscientes de que si hay bendición sobre nuestra vida es porque Dios nos ama. Y si siendo imperfectos Dios ha decidido bendecirnos, ¿cuánto más no lo hará si cada uno de nosotros, en lugar de buscar su mano, busca su rostro? Y dice la palabra de Dios así. Verso 19, y diré: alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Cuando perdemos el objetivo, cuando perdemos la visión del por qué Dios nos ha bendecido, la bendición se convierte en un tropiezo para nuestra vida. Porque la codicia, la avaricia comienza a permear nuestro corazón y cada vez se hace más insensible a la voluntad de Dios. Déjeme decirle que vivir esclavizado por la bendición comienza a añadir tristeza al corazón. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade con ella tristeza alguna. Cuando nuestros ojos están atentos a su rostro. Pero cuando nuestros ojos se desvían de su rostro y nos enfocamos en su mano, en lo que recibimos de Él, esa bendición comienza a esclavizarnos. Y entonces comienza a añadir tristeza al corazón por los afanes,
por la presión, por la insatisfacción que produce en el corazón codicioso el tener cosas nuevas. La Biblia dice que el que ama el dinero jamás se sacia de él. Y esa es una gran verdad. Hay personas que están buscando cada vez tener más y no disfrutan ni siquiera lo que tienen. No son bendición para nadie porque siempre tienen en mente que se les va a acabar. Y la Biblia dice, y el día de mañana, ¿quién se va a quedar con lo que has acumulado? ¿Para quiénes? Deberíamos entender que lo que de menor valor tenemos es el dinero. Porque la bendición de Dios es la que nos lo provee. Entonces, la pregunta obligada es, ¿qué puedo hacer si ya la bendición se convirtió en un tropiezo para mí? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo me puedo dar cuenta? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Está mirando el rostro del Señor o está mirando su mano? Entonces, ¿cómo debo administrar la bendición de Dios? Diga conmigo, ¿cómo debo administrar? Ojo con la palabra que empleé a propósito. Administrar. No eres dueño, eres un administrador. Tu empresa, tu negocio, tu riqueza, tu familia, tu salud, todo lo que posees, tu inteligencia, tus dones, tu capacidad, te fue dada. Pablo dice, ¿qué tienes que no te haya sido dado? Y entonces si te fue dado, ¿por qué actúas como si no hubiera sido así? No, es que yo soy muy hábil para los negocios. ¿Quién te dio el talento? ¿Quién te dio la capacidad? No, es que por mi visión ahora mi negocio se está expandiendo no solamente a las ciudades o a los principales estados del país, sino que ya vamos muy pronto a exportar. Tengo visión, el éxito es por mí. ¿Quién te abrió las puertas? Entonces, ¿cómo debo de administrar la bendición de Dios? Déjeme decirle que la bendición de Dios no es algo que nos pertenece. Es aquello que el cielo nos confía, esperando que entendamos que esta nos fue dada para que seamos fieles administradores de su multiforme gracia y nos convirtamos en un canal de bendición para otros. Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir para que seas una bendición. Pero muchos de nosotros estamos esperando ser bendecidos solo para satisfacer nuestras propias necesidades, deseos y caprichos. Entonces, si yo parto del entendimiento que la bendición de Dios no es algo que me pertenece, mi auto, mi casa, mi familia, mis emociones, mi salud no es algo que me pertenece, es algo que le pertenece a Dios y que yo soy un administrador de ello. Entonces mi visión de la vida va a cambiar porque me sabré poseedor de nada. Y como soy poseedor de nada, tengo la libertad de centrar mi atención en su rostro y no en su mano. Pero cuando tú te comienzas a sentirte dueño, dejas de mirar su rostro y comienzas a mirar su mano. Porque lo que quieres es obtener más. ¿Cómo administrar entonces la bendición? Punto 1. Debemos reordenar nuestras prioridades. Si a ti ya la bendición te ha sido un tropiezo, tienes que reordenar tus prioridades. En otras palabras, es tiempo de dejar de mirar sus manos y mirar su rostro nuevamente. Colosenses capítulo 3, verso 2 dice, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, si yo quiero volver a
disfrutar de la bendición de Dios y que ésta deje de ser para mí un tropiezo, yo tengo que reordenar mis prioridades. Mi prioridad es Él. Y como tal, debo de buscarlo. Porque muchas veces lo decimos, pero no lo hacemos. Y esto es algo que debe de estar acompañado de acción. Segunda cosa, nunca olvides de dónde procede la bendición. No procede de tu habilidad, no procede de tu inteligencia, no procede de lo bueno que eres para los negocios, no procede de ningún otro lugar, sino de Dios. Fíjate lo que dice la Escritura, Santiago capítulo 1, verso 17. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Tu negocio, tu empresa, tu salud, tus relaciones personales han estado bien y estarán mejor porque todo regalo desciende de lo alto. Es Dios el que nos lo da. Entonces, tengamos mucho o poco, es bendición. Pablo dice: yo sé pasar hambre y sé estar satisfecho. Yo sé tener abundancia y sé tener escasez. Por todo y en todo he sido enseñado. En otras palabras, yo conozco la bendición de Dios en todas sus facetas. Porque el tener escasez no me habla de no tener bendición, y el tener abundancia no me asegura que la poseo. Yo sé que soy bendecido por Dios porque soy objeto de su amor, porque soy su hijo y porque el deseo que había en su corazón para Abraham se manifiesta en mí, porque yo soy linaje de Abraham por medio de Jesucristo. Amén. Entonces eso es muy importante. ¿Cómo evitar que la bendición se convierta en un tropiezo para mí? Punto 3, dale a Él la gloria. Es decir, hónralo. ¿Sabe por qué Dios instituyó el diezmo? Por una razón muy sencilla: librar nuestro corazón de la codicia. Ese es el propósito por el cual Dios instituyó el diezmo. No es para que las instituciones religiosas se enriquezcan o para que los pastores vivan en opulencia. Es para guardar tu corazón. No, pero es que ese dinero se va a malgastar, yo me imagino, en esto o en aquello. Ese ya no es tu problema. Si estamos conscientes que de todo habremos de darle cuentas a Dios, que Dios no te pida cuentas de que nunca cumpliste, de que nunca lo honraste. Lo que se haga con tu honra, de ello los que lo administran daremos cuentas a Dios. Pero tú no tengas tropiezo. Entonces, hónralo. Mira, en la tarde estaba platicando con mi mamá y le dije: recuérdame una historia que habla de un cerdo, porque le sucedió a mi papá. Y ella me contó que en una ocasión un hermano se acercó con mi papá y le dijo: hermano, por favor, ore por mi marranita, va a tener puerquitos y quiero pues que Dios bendiga. Y mire, si Dios nos bendice, de ahí voy a dar mi primicia y voy a dar el diezmo de cada marranito que venda. Y mi papá le dijo: está bien, hermano, vamos a orar. Y Dios bendijo a la marranita y le dio 12 puerquitos. 12 puerquitos, y este hombre dijo: bueno, pues mire, Dios nos dio 12 puerquitos, así que elige el que usted quiera. Pero, ¿qué le parece si mejor yo lo escojo? Mire, este que sea para el Señor. Y eligió el más flaquito y el más chiquitito. Este que sea para Dios. Y mi papá dijo: pues está bien, lo que usted determine darle al Señor, yo no lo voy a obligar a nada. Y él: ahora ore por favor para que comiencen a venderse. Y el punto es que vendió algunos puerquitos, otros los conservó,
Y aquel puerquito flaquito y chiquito comenzó a crecer y ponerse hermoso. Era el más grande y el más fuerte, estaba bendecido. Y ese hombre era tan codicioso que le dijo: ¿sabe qué, pastor? Ya no le voy a entregar todo el puerquito porque mire qué bonito se ha puesto. Ahora le voy a proponer algo. Le voy a dar la mitad, desde la trompita hasta la colita, la mitad es para el Señor y la mitad es para mí, porque está muy bonito y está muy grande. Y él dijo: pues lo que tú dispongas en tu corazón, eso que sea. Pasó el tiempo y este hombre no entregaba el puerco ni pagaba su diezmo de los 2 o 3 puerquitos que ya había vendido. Y de pronto, que se le mueren todos los puercos y hasta la marrana se le murió. Y entonces, ¿qué pasó con él? Se enfocó en la mano de Dios y su bendición fue tropiezo. Algunos de ustedes están teniendo tropiezo con la bendición cuando reciben sus ingresos y lo cuentan y dicen en su mente, el Espíritu les habla y les dice: tanto me corresponde. Ay, no, Señor, es el diablo. No, te reprendo, Satanás. A mí no me impresionan con las cantidades que puedan ofrecerle al Señor. Créame, no me impresionan. Pero lo único que me demuestran es si saben administrar la bendición de Dios o no. Usted determina cómo maneja lo que Dios le ha confiado y qué hace con ello. ¿Me explico? Entonces, tenemos que aprender a honrar al Señor. Por este motivo es que Dios instituyó el diezmo y las ofrendas, para que nuestro corazón siempre esté libre de la codicia y entendamos que de lo recibido de su mano, eso le damos. Por eso Dios le dijo a Gedeón ahí en Jueces capítulo 7 verso 2: tienes demasiada gente. El día de mañana vas a pensar que lo lograste por tu capacidad y tu fuerza. Dios te dice: lo que te doy de salario, lo que te doy de ventas en tu negocio, tú sabes que es demasiado para ti. ¿Por qué no bendices a otros? ¿Por qué no solo lo acumulas? ¿Por qué dejas de solamente de acumularlo? ¿Para qué nos bendice Dios? ¿Para que se acumule? ¿Para que quede ahí guardado? Estamos donde estamos porque Dios ha sido fiel. El profeta Samuel declaró estas palabras y él dijo: Ebenezer, el Señor no ha dejado de ayudarnos. Y Dios no te ha dejado de ayudar en tu empresa, en tu negocio, en tu familia, en tu persona. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos de que todo cuanto tenemos y todo cuanto poseemos es gracias a Él. Y entonces la bendición se está convirtiendo para nosotros en un tropiezo. Punto 4. No debo olvidar que todo en este mundo es pasajero, pero mi relación con Dios está planeada para que sea eterna. Todo en este mundo es pasajero. Qué bueno que podamos tener un buen auto. Qué bueno que podamos tener buena ropa. Qué bueno que podamos ir a buenos restaurantes. Qué bueno que podamos tener una linda casa. Pero todo eso un día dejará de existir. Y mi relación con Cristo es lo único que se preservará para la eternidad. Entonces, ¿dónde debería de estar enfocada mi mirada? ¿En lo temporal o en lo eterno? Dile al que tienes a tu lado: deberías enfocarte más en lo eterno. No debemos de permitir que la bendición se corrompa. Debemos de seguir confiando en que Dios cuida de nosotros. Dios cuida de cada uno de nosotros. Y por último, debemos de procurar con diligencia bendecir a aquellos que podamos hacerlo. Y mayormente a aquello o aquellos hacia los cuales Dios mueva nuestro corazón. Escuche con atención. Si Dios mueve tu corazón,
no encojas tu mano, da. Hay personas dentro de esta congregación, y puedo hablarlo con libertad, que tienen en abundancia, porque Dios así los ha bendecido, y son los que menos dan. Pero personas que viven de una pensión, y puedo atreverme a dar el ejemplo de una mujer que para mí merece honor y merece honra en esta casa. Puedo decir que el ejemplo de nuestra hermana Berta. ¿Qué edad tiene usted, hermana Berta? ¿Qué edad tiene? 85 años. Disculpe la indiscreción. ¿Cuánto recibe usted de su pensión mensual? 2,000 pesos para vivir. Y ella, de lo poco que tiene, de lo poco que recibe, es uno de los 5 que se acercaron a darme dinero para ponerle protección al edificio. Y no se pudo hacer porque todos los demás hicieron como que no escucharon. Es uno de los pocos que llega y dice con sacrificio: aquí está para los CDs. No hay proyecto que su servidor declare desde este lugar en el cual esta mujer no participe. Y ustedes que tienen más juventud y más fuerza y perciben más, solo encogen su mano y dicen: ay no, quién sabe en qué se lo vaya a gastar. Es una vergüenza, pero también es una gran lección de que para esa mujer la bendición no le es un tropiezo. Entiende para qué es lo que recibe, y si con ello ella puede bendecir a otros, lo va a hacer. Yo he estado pensando el día que ella esté ante su Señor, qué bendición será todo lo que su Señor le dará en recompensa a esos sacrificios que hizo. Ella podría pensar: necesito medicinas. Ella podría decir: ya no tengo un sustento o alguien en quien apoyarme para sacar adelante mi mes. Pero confía en que Él no la va a dejar. Y conozco gente de entre ustedes con licenciaturas, con negocios, con empresa, con empleo fijo, que no son capaces de diezmar lo que es, que no son capaces de ofrendar con espontaneidad y generosidad, porque la bendición se convirtió en su tropiezo. Te hizo tropezar la bendición de Dios. Él te la dio con todo ese pensamiento de llevarte a más. Él quería verte sonreír cuando tenías ese nuevo empleo y tenías ese nuevo salario y tenías toda esa bendición, teniendo negocios, teniendo empresas. Él te quería ver feliz. Pero tú te enfocaste en la bendición como lo hizo Gedeón. Dejaste de mirar su rostro y se corrompió tu corazón, pensando que era tu fuerza, pensando que es tu capacidad. ¿Por qué voy a dar de mi salario si eres un administrador? No es tuyo. Así pensaba David. Vamos a primer libro de Crónicas, capítulo 29. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. A partir del verso 10 dice la escritura así: entonces David bendijo así al Señor en presencia de toda la asamblea: bendito seas, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor,
Tú gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder. Y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias. A tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Pero, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo. Y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Verso 16. Señor y Dios nuestro, de ti procede todo cuanto hemos conseguido para construir un templo a tu santo nombre. Todo es tuyo. Yo sé, mi Dios, que tú pruebas los corazones y amas la rectitud. Por eso, con rectitud de corazón te he ofrecido voluntariamente todas estas cosas, y he visto con júbilo que tu pueblo aquí presente te ha traído sus ofrendas. En el argumento de David, David está diciendo algo así en palabras simples: tú nos regalaste grandeza, y de esa grandeza que nos diste queremos darte, porque estamos felices, porque no mereciéndolo, tú nos provees de trabajo, nos provees de riqueza, nos provees de salud, nos provees de fuerza. Pero muchos de nosotros nos parecemos a ese niño egoísta que en una ocasión iba con su padre en su auto, y su padre se paró para cargar gasolina, y ahí había una tienda, un Oxxo. Y el niño comenzó a decirle: papá, cómprame unos dulces. Papá, cómprame dulces. Y le dijo: espérate, hijo. No, papá, quiero unos dulces, por favor. Quiero unos dulces. Su padre se bajó, entró a la tienda y le compró una bolsa de dulces. Siguió su camino y en la carretera él le dijo: hijo, ¿me regalas uno de tus dulces? Y el niño agarró la bolsa y la escondió detrás de él. Y le dijo: ay, papá, hijo, solo uno. Regálame uno de tus dulces. Pero papá, si tú lo querías, tú te lo hubieras comprado. Pero son muchos los que te he dado. Dame uno. No te voy a dar nada. Y muchas veces actuamos nosotros así. ¿Quién te dio la inteligencia? ¿Quién te dio la sabiduría? ¿Quién te dio la capacidad? ¿Quién te dio ese negocio, esa empresa, ese empleo? ¿Por qué no te han despedido? ¿No es por su mano? ¿No es por su gracia? ¿No nos podría pasar como le pasó a Job y perderlo todo en un instante? Todo está sujeto a cambio. Pero muchas veces nos olvidamos que todo lo que tenemos es por su gracia y su gran amor. Y pensamos que es por nuestra fuerza. Y entonces la bendición se convierte en un tropiezo para nosotros. Verso 18. Señor, Dios de nuestros antepasados Abraham, Isaac e Israel. Escuche lo que ora David. Conserva por siempre estos pensamientos en el corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Que tu pueblo entienda para qué lo bendices, para que no deje de mirar tu rostro y lo que posee lo emplee para convertirse en un canal de bendición, al mismo tiempo de que tú le das con abundancia. ¿Por qué? Porque Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Si te da, es porque te va a pedir. Y si te pide, es porque ya te dio. Así que, iglesia, hoy es un buen día para que analicemos dónde está nuestro corazón en relación a Dios y la bendición. Que su bendición en tu vida no se convierta en tu tropiezo. Que su bendición sea lo que te impulse para siempre buscar su rostro, sabiendo que Él va a cuidar de ti,
Por eso yo les digo, no me impresionan las cantidades que ustedes puedan, con las cuales ustedes puedan honrar a Dios. Yo no dependo de ustedes, yo dependo de Dios. Y siempre Él me da mucho más de lo que le pido. Y no hay cosa que no anhele mi corazón y que Él no me responda. Pero yo debo de cuidar que mi vista no se mueva del lugar, porque entonces la bendición se convertirá para mí en un tropiezo. Y ya diré, no, ¿para qué invierto en nuevos ministerios? No, mejor ese dinero para mí. No, ¿para qué apoyo proyectos y necesidades en la iglesia? No, mejor para mí. Cuando tú comienzas a dejar de ver la bendición como Dios la ve, comienzas a apartarte de la fuente de vida y te secas. Así que, iglesia, que sea Dios despertando en ti un corazón para que siempre busques su rostro. Amén. Pónganse de pie y vamos a dar gracias. Puedes decirle a Dios en tu oración: hazme un hombre que nunca desvíe su mirada de tu rostro. Hazme un hombre que siempre tenga un corazón para bendecir a otros. Hazme un hombre, Señor, que no se deje impresionar por lo temporal, sino que su mirada siempre esté en lo eterno. Que tu bendición para mí siempre sea motivo para bendecir a otros. Que mi mayor inversión no sea algo pasajero, sino que yo pueda invertir en aquellos que son eternos. Padre, dame la dicha de invertir en tu reino. Dame el privilegio de honrarte con lo que me das. Señor, glorifica a tu Hijo a través de nosotros, la iglesia. Te damos a ti la gloria, la honra, porque tú eres el dueño de todo y nosotros somos tus administradores. A ti sea la gloria por siempre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Asimismo, Padre, yo quiero